Esta es mi parte favorita de la semana, lo creo o no, ¿eh? Porque esta es la parte en la que todo lo que el Señor ha hablado en mi vida y ha aplicado en mi vida, ahora lo puedo compartir. Amén. Y ese es un compromiso que, sin decir que es un compromiso, es algo que tengo muy presente como predicador, como pastor. No voy a predicar algo que no he recibido para mi vida. Sería algo fraudulento si yo hablo algo y animo a otros a hacer algo que yo no he vivido. Pero quiero decirle que hay gozo en la presencia de Dios. Hay plenitud y gracia en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay mejores momentos, hay mejores días en la presencia de Dios que en el mundo. Mejor es estar un día en tu casa, dijo el salmista David, que mil fuera de ellos. ¿Cuántos lo creen? Podemos pasar la vida ajenos a Dios, creyendo que somos libres. Podemos pasar la vida ajenos al plan de Dios, al propósito que Dios tiene para nosotros y creer que somos independientes. Pero qué situación más triste es para aquel que es esclavo de sí mismo y no está enterado. Lo voy a repetir, qué situación más triste para el que es esclavo de sí mismo, esclavo de su voluntad, esclavo de su propio plan y no darse cuenta de esa esclavitud y seguir presumiendo que es libre. El que conozca al Hijo de Dios será verdaderamente libre. Amén. Si el Hijo te liberare, serás verdaderamente libre. ¿Y cómo nos libera el Hijo de Dios? Con la verdad. ¿La verdad nos hace qué? Libres, conocer la verdad. Amén. Hoy estamos llegando a la última enseñanza de la serie Derribando Fortalezas. Creo que en esta serie Dios habló a nuestras vidas acerca de que muchas de las cosas que pensamos, creemos que nosotros las pensamos, pero no han sido más que impuestas por una sociedad, por un status quo, por un sistema, por el príncipe de las tinieblas que se cree Dios, por la información que lanza a los aires, que inconscientemente creemos son razonamientos propios y no lo son. Hay mucha basura ambiental en el aire. Hay mucha ideología, muchas ideas que son antibíblicas, son contrarias a la verdad, cuyo propósito es esclavizar la mente de los hombres y mujeres de este siglo. Pero aquellos que tienen a Cristo, aquellos que han recibido la verdad, que tienen una comunión con la verdad, una relación íntima con la verdad, o sea, ustedes, iglesia, a ustedes se les ha concedido vivir libres verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes decir, soy libre en Cristo. Es más, hazlo. Tómate un respiro profundo y di, soy libre en Cristo. Amén. Puedo pensar en Cristo. Puedo planear en Cristo. Puedo gozarme en Cristo. Puedo amar en Cristo, perdonar en Cristo, ayudar en Cristo. Es lo que decía Memo hace un momento. Dios no necesita nuestro servicio si este no viene de Cristo. Dios no necesita nuestros talentos si esos talentos no están sometidos a Cristo. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. Amén. Esas sí son buenas noticias. Y hoy he titulado a esta enseñanza, justo del día de hoy, mentalidad de plenitud. ¿Lo puedes repetir conmigo? Mentalidad de plenitud. Y antes de compartir la palabra, te quiero pedir que por un momento, por unos segundos, pienses en tres cosas que te hacen sentir en paz. Tres cosas que te hacen sentir pleno, plena, feliz, que sean no físicas, no tangibles. Tres cosas que son intangibles, pero que te hacen sentir en paz, en plenitud, feliz, contento, bendecido, bendecida. ¿Ya lo pensaste? De esas tres cosas, elige una que le puedas compartir a la persona de al lado. Una sola. Vamos a compartir. Vamos. No sean antisociales. Vamos a decirle a la persona que está a un lado, a mí me hace muy feliz esto, ¿sí? No se vale comer tacos, ni se vale, no, tacos no se valen, ¿ok? Nada tangible, nada tangible, algo intangible, ¿ok? ¿Ya hicieron la tarea? ¿Ok? ¿Ya enfocaron una cosa que les hace sentir plenos, en paz, felices?
¿Cuándo fue la última vez que enfocaste en algo así? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar qué bendecida, qué bendecido eres? Honestamente se nos van los días y no pensamos en ese tipo de cosas. Nos gana la preocupación, nos gana la ansiedad, nos gana la presión del día a día, nos gana la sociedad, nos gana lo que está pasando afuera. De repente traemos una mentalidad más de escasez, una mentalidad más de tragedia, una mentalidad más de ver gris el escenario, no ver el futuro. ¿A alguien le ha pasado eso últimamente? No ver que sigue en el futuro, no tener visión del futuro. Y es porque estamos en el reino equivocado. Estamos poniendo la mente en el reino equivocado, en el reino de este mundo. Te diré algo. Si sigues buscando en el reino de este mundo, lamento decirte que no vas a encontrar gran cosa. Si sigues pensando que este mundo te va a retribuir lo que has sembrado, lamento decepcionarte. No vas a recibir gran cosa del mundo. Pero si tus ojos decides ponerlos en el reino correcto, en el reino eterno, en el reino que no avergüenza, en el reino que no decepciona, en el reino de luz del amado Hijo de Dios, créeme que vas a cosechar en abundancia. Vas a cosechar una mentalidad nueva, una mentalidad de plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 2:10, por favor léanlo conmigo en voz alta, como si hubieran desayunado. Y dice Colosenses 2:10, en él ustedes han sido hechos completos, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Amén. ¿Quién dice esto? Dios, a través del apóstol Pablo. Colosenses 2:10. ¿Qué nos dice esto? Que esta es la forma en que Dios te ve. Esta es la forma en que Dios te está viendo en este momento. Siempre procuro ayudarles a enfocar en la conjugación del verbo principal de la oración. Y los que no hayan reprobado español en la secundaria y prepa van a entender muy bien esto. ¿Cuál es el verbo que se conjuga aquí que es principal? Ustedes han sido hechos. Díganlo conmigo, han sido hechos. No dice serán hechos. No es una esperanza futura. Lo da por hecho. Lo deja de una manera concreta. Cuando vemos la conjugación de este verbo nos está diciendo que ya sucedió, que Dios ya lo hizo, que Dios ya te ve completo, completa. Así que la próxima vez que te sientas incompleto, es justo eso, un sentimiento. No es una realidad, es un sentimiento, es una percepción equivocada. ¿Quién tiene razón? ¿Tú o Dios? Tú cuya vida es efímera, de muy corta duración en este mundo, digo, te deseo larga vida, pero por más larga vida que sea, no vas a pasar de los 110 años, 120, ¿ok? O Dios que es eterno, Dios que es el alfa y el omega, que no tiene principio ni final. ¿Quién tiene más razón? ¿Quién tiene más perspectiva de la verdad? ¿Quién tiene más perspectiva de la realidad? ¿Tú o Dios? Dios. ¿Y qué dice Dios? Que estás completo. Amén. ¿Qué dice Dios? Que no te falta nada. Hay alguien aquí que necesita ser enterado de esta gran verdad y es tu propio corazón, es tu propia alma. Así que hazte un favor, entera tu alma que estás completo en Cristo. Amén. Literal. Hazle así, alma mía, estás completa, ¿ok? Alma mía, pero si no pones la mano así, no se vale. Alma mía, ya estás completa en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estas sí son buenas noticias. El mundo vive con una percepción apocada. La humanidad percibe la vida como poca cosa. La humanidad desgasta su vida en lo que no aprovecha. ¿Te das cuenta qué es lo que persigue la gente? ¿Te das cuenta qué es lo que persigue la sociedad? Haz una encuesta. Pregúntale a 100 mexicanos cuál es su meta en la vida. Y te vas a impresionar de cuál es su meta en la vida. ¿Es tan poquito? ¿Es tan efímero lo que anhelan que suceda? ¿Anhela que suceda o que pase? Pero tú que has conocido a Cristo, puedes tener verdaderos planes de bien, planes eternos de Dios. Tú que estás en Cristo, puedes ver la vida con una mentalidad completamente diferente. Y sabes, ahorita estoy hablando de la gente allá afuera en el mundo, como si esa mentalidad no nos afectara a los que estamos en el reino de Dios.
Pero siendo muy honesto, las expresiones de mentalidad más apocada que he escuchado en las últimas décadas han sido dentro de la iglesia, han sido entre los creyentes, han sido dentro de la familia de Dios. Y es mi tarea como pastor y como predicador del evangelio recordarte que no vivimos conforme a la idea del mundo, vivimos conforme a la verdad eterna. Amén. Es mi tarea recordar, ese es mi trabajo y no lo siento trabajo, lo considero un privilegio, porque para poder predicarlo lo tengo que aplicar y lo tengo que vivir. Y por muchos años yo fui uno de esos creyentes con una mentalidad apocada, con una mentalidad de carencia, una mentalidad de temor al futuro, una mentalidad de no sentirme digno para Dios, por tanto no era merecedor de nada de parte de Dios. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Sí? Pues miren, he escuchado oraciones y a lo mejor cuando las escuches vas a decir, ¿qué tienen de malo? Suenan bien. Oraciones como, Señor, dame la sabiduría de Salomón. Así como Salomón fue sabio, así hazme a mí de sabio. ¿Sí? Yo oré así, me confieso, muchas veces. Ahí es donde les digo, pastor, ¿y qué tiene de malo? Qué bueno que pidas la sabiduría de Salomón. Pues está mal, porque estás limitando a Dios. Estás mal porque estás usando a otro humano como medida. Está mal porque estás usando de referente a un humano que falló muchas veces. Está mal porque la medida del varón perfecto no fue Salomón, es Cristo. Amén. Es un error decir que no ha habido un hombre más sabio en el mundo que Salomón. Es verdad en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús, tan lleno de gracia y verdad. Entonces Jesús es totalmente la sabiduría de Dios. Jesús no es sabio. Jesús es la sabiduría de Dios. Amén. ¿Entendemos la diferencia? Sí. Dios no tiene amor. Él es amor. Y quien tiene a Dios, quien tiene a Cristo, tiene la fuente del amor. No tiene un poco de amor de Dios. Por eso cuando escuchas a alguien decir, Señor, dame más de tu amor, no está entendiendo quién vive dentro de él o de ella. Señor, dame un poco más de tu gracia. No está entendiendo quién es la fuente. Está creyendo que la provisión de Dios es dosificada, racionada, de acuerdo a tu necesidad. Pero cuando tú entiendes quién es el que vive dentro de ti y qué fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer en la fuente de Jacob, en el pozo de Jacob, a la samaritana, esas palabras que aún retumban en nuestras mentes, cuando Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de tomar, y tú supieras qué agua te puede dar, tú le pedirías agua a él, tú me pedirías agua a mí, porque tomarías de esa agua y nunca más tendrías sed, porque dentro de ti comenzarían a brotar fuentes de agua viva. Amén. No necesitas que Dios te dé amor. Necesitas volverte consciente de quién es Dios en ti. Porque cuando comienzas a vivir con esa mentalidad de plenitud, esa conciencia de plenitud, esa conciencia de que estás completo en Cristo, esa conciencia de que en Él lo tienes todo, vas a dejar de pedir migajas en el mundo. Vas a dejar de corretear a otro humano pensando que Él es la solución o ella es la solución. Vas a dejar de esperar que la persona a la que te gusta te corresponda. No está mal eso, ¿eh? No está mal. Si alguien está enamorado, no quiero ser un Grinch, ¿ok? Está bien. Pero vas a dejar de poner tu vista en el hombre. Vas a dejar de poner tu vista en la gente. Te va a bastar Jesús, te va a ser suficiente Jesús, porque Él es la fuente de toda bondad en tu vida. Amén. Él es la fuente de tu paz. Oraciones como, Señor, dame la doble unción, igual que Eliseo recibió la doble unción de Elías. ¿Alguien ha escuchado esta historia en el Antiguo Testamento? Es una historia fascinante, es una historia maravillosa. Me encanta leer esta historia. Resulta que Elías, el profeta ungido, ¿qué es unción? Lleno de poder. Elías hizo maravillas, señales, prodigios, y el pueblo reconocía en Elías a un hombre lleno del poder de Dios. Pero entonces Dios le dijo a Elías, Elías, prepárate porque tu misión en la tierra está por terminar. Así que vamos a preparar a tu sustituto, al que se va a quedar en tu lugar. Israel no se puede quedar sin profeta y será Eliseo. Y Eliseo en oración le dijo a Dios, Señor, está bien, yo le entro, yo voy a ser el profeta para Israel, pero con una condición.
quiero la doble unción de Elías. Y fue una petición muy valiente para su tiempo. ¿Están de acuerdo? Fue una petición ambiciosamente sana. No fue una mala ambición. Qué bueno sería que todos tuviéramos eso en mente, ¿no? Quiero más paz, el doble de paz, ¿sí? Ese hombre dijo, quiero el doble de poder que Elías. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Te será concedido? Si cuando Elías sea arrebatado al cielo, porque Elías no murió, fue el segundo humano que no murió, no conoció la muerte, fue arrebatado por un carro de fuego. La condición fue, si tú ves cuando él se vaya y recibes en las manos su capa, porque su capa o su túnica va a caer, y la recibes en las manos, recibirás la doble unción. No, pues imagínense Eliseo, 24/7 viendo a Elías, ¿no? Porque no quería que se le fuera. Y justo en el momento que Elías fue arrebatado por un carro de fuego, ahí está Eliseo queriendo recibir la capa que venía cayendo, ondeando, y logró asirla, tomarla, y la doble unción entró en Eliseo. ¡Qué maravilla! Pero hoy en día, por más romántico que suene, no funciona así. Aquí no puedes decir, Señor, así como tú le diste la doble unción a Eliseo, a mí dame la triple. Estás pidiendo mal. Estás limitando a Dios. Estás limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque Dios no te quiere dar ni la doble, ni la triple, ni la cuádruple, ni la quíntuple, ni ningún tipo de múltiplo. Porque en Cristo ya fuiste plenamente ungido. Estás plenamente ungido en Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Ese es su regalo para ti. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, cosas mayores que yo harás. ¿Literal o sentido figurado? Es literal, es literal. Jesús no se desplazó a más de 300 kilómetros a la redonda de donde nació. ¿Cuántos han ido a más de 1000 kilómetros de su lugar de nacimiento? Ahí ya empezaste a rebasar los límites de Jesús en la carne, ¿cierto? Si has conocido 3 países, 4 países, ya le llevas 5 veces de ventaja a Jesús que no salió de su país. Eso es por hablar de cosas humanas, ¿verdad? Pero Jesús no solo se refería a límites terrenales. Él dijo, el que crea en mí sanará a los enfermos, levantará muertos, va a liberar personas endemoniadas. El que crea en mí, estas señales le van a seguir. Amén. ¿Has visto alguna de estas cosas pasar a través de ti? Y luego, Dios dice que puedes. No me vean a mí como que, pues para eso está el pastor, no, no. Siempre decía de broma hace unos años, ¿cómo les deseo a todos los miembros de Gracia Sin Fin que tengan la oportunidad de liberar a un endemoniado una vez en la vida? Porque ese día su dependencia a Dios va a emanar de una forma tan natural, ¿sí? Lo decía de broma, ahora lo digo en serio, ¿ok? Gloria a Dios. Porque necesitamos estrenar la capacidad que no es humana, que está dentro de nosotros. En ti no está la doble ni la triple unción, en ti está la unción de Dios, la unción completa. El poder que resucitó a Cristo de la muerte vive dentro de ti. Amén. Primera de Juan 2:27 dice que la unción que tú has recibido ya permanece en ti. Así dice. La unción que ustedes han recibido ya permanece en ustedes. ¿Qué quiere decir que permanece? Que no se va y regresa. Existe esa idea religiosa, tradicional, de que Dios se va y luego regresa, te abandona, porque hiciste algo que lo hirió, pero ya te perdonó, ya viene de vuelta. Oigan, rebajamos la personalidad de Dios a la personalidad de un humano almático, caprichoso y maduro. Dios no es así. Dios no está así como, a ver, ¿cómo está el termómetro de sentimentalismo con respecto a tu conducta? No, Dios no se mueve en función a lo que hagas o no hagas. Él sigue siendo Dios 24/7, inamovible, fiel, poderoso, grande, santo. Amén. Entonces tengamos esa certeza de que la unción vive en nosotros. ¿Lo puedes decir en voz alta? El poder de Dios, la unción vive en mí, permanece en mí. Y dice este pasaje también que no tendrás necesidad que nadie te enseñe porque la unción misma te enseñará todas las cosas. ¿Cuántos usaron ChatGPT en esta semana?
No necesitan levantar la mano. La mayoría usó ChatGPT, ¿no? ChatGPT. Si de repente un mensaje te parece demasiado bien escrito, muy mesurado, con algunos emojis, es ChatGPT, ¿ok? Pero ¿saben? Eh, ¿Qué pasaría si hay un apagón mundial y se va el internet 2 meses y no hay internet? Ya vi la cara de angustia de varios. Sí, ay, mi herramienta de trabajo. ¿Sabes qué haríamos? Estrenaríamos esta realidad de que la unción del Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos revelará las cosas que no sabemos. Amén. Dios sabe de llaves perdidas. Dios sabe de cómo lidiar con gente difícil. Dios sabe que puede ser difícil para lidiar contigo y te puede ayudar. Dios sabe de muchas cosas humanas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Alguien tiene necesidad de una buena idea para emprender? ¿Alguien necesita una buena idea para emprender un negocio productivo? Pídeselo a Dios y te dará sabiduría abundante y sin reproche. Amén. Mejor que el chat GTP. Alguien necesita un guión para poder hablar, para un ascenso, para un aumento de sueldo, un guión mesurado para que su jefe pueda engancharse y decir, te lo mereces, te nombro gerente. ¿Alguien quiere eso? Sí, puede pedírselo a Dios. Dios es práctico. No creas que Dios solamente quiere conversaciones contigo referente a la iglesia o referente al evangelismo. Dios quiere contigo conversaciones reales de tu día a día. Tus necesidades le importan a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Pero si no creemos esto, nos privamos y vamos a seguir pidiendo triple unción. Entendamos que tenemos la unción completa, poder completo de parte de Dios. Amén. El peor de los casos u oraciones que he escuchado es utilizar a Job como referencia. Señor, si tu siervo Job soportó tanto, dame la fuerza para vivir un día a la vez, ¿no? Y empezamos a pedirle a Dios fortaleza de Job. Dios no te quiere dar la fortaleza de Job. Es más, Job no tenía a Cristo. Job ni siquiera estaba consciente de Cristo. Cristo no había venido. El poder que habita dentro de ti te da mayor resiliencia que la que Job tuvo. Amén. El poder que habita dentro de ti te levanta en medio de cualquier circunstancia difícil. Gloria a Dios. Bástate de mi gracia, dijo Dios en 2 Corintios 12:9. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si alguien está atravesando por un momento de debilidad, se siente vulnerable, no siente que va a lograr salir adelante, deja de pensar con una mentalidad de escasez y comienza a utilizar esa mentalidad de plenitud que tienes en Cristo. Comienza a creerle a Dios que en ti habita la fortaleza eterna de Dios mismo. Comienza a creer que el poder del Espíritu Santo en ti te ayudará a vencer todas las cosas. Amén. Mayor es el que está dentro de ti que lo que esté afuera en el mundo. Gloria a Dios. Así que esta es una invitación, amados hermanos, y más bien un recordatorio a que revises tu recursividad, a que hagas un inventario de lo que ya tienes. Haz un inventario de lo que Dios ya te dio. Y repito, no te lo va a dar, ya te lo dio. Amén. Vayan conmigo a Primera de Corintios 2:16. Lo vamos a leer en voz alta. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿La tendremos? No, la tenemos. No la tendremos. Ya la tenemos. Amén. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? Es verdad. Dios no falla ni miente. Si Él dice que tienes la mente de Cristo es porque ya la puso en ti. Es porque es verdad que si eres salvo, no es por tus esfuerzos, es porque creíste en el Hijo de Dios y en la obra que hizo en la cruz por ti. Y en ese momento su espíritu y tu espíritu se hicieron uno solo. Por tanto, tienes la mente de Cristo. ¿Qué más hay en tu recursividad? Imagínate que estás abriendo un baúl o una caja de herramientas para reparar. La estás abriendo. ¿Qué más hay adentro, además de la mente de Cristo? También dice la palabra que tienes una armadura completa.
una armadura que te cubre de pies a cabeza. ¿Alguien ha sentido un poco de temor en estos días de andar de repente en la calle, no por gusto, sino porque necesitas moverte? ¿Y has sentido un poco de temor? Recuerda que tienes la armadura de Efesios 6. Recuerda que no estás desarmado ni desprotegido. Recuerda que Dios ya proveyó una armadura para ti. Amén. Ok, ¿y dónde encontramos esa armadura? En Efesios 6, a partir del capítulo del versículo 11. Y dice así: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Amén. Me encanta lo claro y directo que es. Necesitas la armadura para estar ¿qué? Firmes. No cobarde, escondido, temeroso, firme, dando la cara valientemente. Te diré algo, nuestra valentía no es humana. Nuestra valentía radica en la fe en Jesús, fe en su palabra. Alguien del mundo que quizás sea muy intelectual y escucha estas cosas pensaría que tú y yo estamos locos, ¿verdad? Que estamos un poquito tocados, porque estamos hablando de una armadura invisible. Estamos hablando de algo que solo por la fe se puede tomar. Yo aquí veo puros cascos puestos. ¿Los ven ustedes? A ver, echen un vistazo alrededor. El que no lo vea es un incrédulo. Sí lo ven, ¿verdad? Sí lo vemos. Porque no es con los ojos físicos, es con los ojos del Espíritu. ¿Para qué Dios nos dio el casco, el yelmo de la salvación? Para que ningún ataque mental te perjudique. ¿Sabes lo que una mala idea o un mal pensamiento puede hacer a lo largo de tu día? Te lo puede arruinar. Te puede arruinar el día completo. Un pensamiento de temor que siembras o que permites que ingrese se convierte en una fortaleza al final del día y no quieres ni salir de tu cuarto, de terror nocturno. Pero para eso nos ha sido dado ¿qué? El yelmo, dilo conmigo, yelmo de la salvación, la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Es lo que cubre, ese pectoral que cubre el corazón. ¿Por qué el enfoque de cubrir el corazón? Porque al igual que el cerebro, al igual que la mente, el corazón es un órgano vital. Y la coraza de justicia y el yelmo de la salvación están cubriendo las dos partes más vitales del ser. Tu mente es un campo de batalla si no tienes puesta, bien puesta, ese yelmo de salvación. Si tú dudas de tu salvación, si para ti la salvación es algo inseguro o incierto, el enemigo dice, yes, así te quería, débil, dudando del amor de Dios, dudando de que Dios está contigo, dudando de tu mañana, dudando que Dios te va a cuidar. Eso, así estás bien, desprotegido. Voy a sembrar más pensamientos de destrucción en tu vida. Es tu decisión decir, basta, me pongo el yelmo de salvación, me cubro con la coraza de justicia. ¿Qué hace la coraza de justicia por ti? Te protege el corazón de toda condenación y culpa. La condenación y culpa son dos ladrones internos que tienen el potencial de paralizarte en tus decisiones y en tu avance con Dios. Pero la coraza de justicia te recuerda que eres justo. Dilo conmigo, soy justo. Justo quiere decir, estoy a cuentas con Dios. No hay deuda entre Dios y yo. No porque yo soy muy bueno, es porque Cristo pagó el precio de mi justicia. Amén. Y así puedo citar las 6 partes de la armadura, pero lo dejamos en puntos suspensivos para que ustedes se avienten un clavado esta semana a ese cofre de recursos y saquen las otras 4 partes de la armadura: cinturón de la verdad, espada del espíritu, calzado de la paz, el apresto del evangelio. Y así podemos buscar el escudo de la fe, podemos buscar el uso de cada herramienta. Antes de dejar de hablar de la armadura de Efesios 6, déjame decirte que no es algo mágico, esotérico. No es como que, declaro que tengo la armadura. No funciona así. ¿Quieres tener el yelmo de salvación? Vuélvete experto en la salvación. Haz un estudio de qué es la salvación en Cristo. Aprende qué es la salvación. ¿Quieres tener cubierto tu corazón de justicia? Indaga, profundiza, estudia qué es la justicia de Dios. No lo dejes al aire, no es magia. No es como un, dos, tres por mí, todos mis amigos. No, es conozco de justicia. Sé que soy justo, soy inamovible en la justicia de Dios. Amén.
El enemigo no se va a querer meter con alguien que tiene claridad y entendimiento en su justicia, en la fe, en la salvación, en la verdad, en el espíritu, en el evangelio. Conoce. La ignorancia es nuestra mayor debilidad. Ignorar en este tiempo abre espacio para la debilidad, pero no será así contigo, porque somos diligentes en la verdad. Amén. ¿Qué más te ha dado Dios? Te ha dado dones espirituales abundantes. Nadie aquí está carente de los dones espirituales. Que no lo sepas es diferente. Que no estés enterado de qué don te dio Dios es diferente. Pero es tu responsabilidad descubrir qué don te dio Dios o qué dones te dio Dios. Porque esos dones son parte de tus herramientas para tu llamado. Dice Primera de Corintios 12:4, léanlo fuerte conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Es todo un tema hablar de los dones del Espíritu. Por eso no voy a ahondar en este momento en los dones del Espíritu, pero solo enterarles de que sus vidas han sido bendecidas con dones espirituales. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más tienes en tu cajón de recursos? Tienes un llamado, tienes un llamamiento. Deja de estar viendo a otros cristianos como, ay, ¿quién como él que Dios lo llamó? A ti también Dios te llamó. Amén. ¿Cuántos han sido llamados? Todos hemos sido llamados a salvación. Todos hemos sido llamados a cruzar la puerta angosta, que es Cristo, y ya estamos de aquel lado. Amén. Y dice la palabra en Romanos 11:29 que son irrevocables los dones y también el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca te será quitado ni los dones ni el llamamiento que Dios te dio. Son tuyos. Si no los quieres usar, es tu problema, pero son tuyos. Dios no te los va a quitar. Gloria a Dios. Amén. Así que en conclusión, amados hermanos, conclusión número uno, no estoy terminando la prédica. Hay 3 puntos de parada en la prédica. Primera parada. Tenemos el favor completo de Dios. Tenemos la gracia abundante de Dios en nuestras vidas. Estamos completos en Dios. Somos plenos en Él. Dilo en voz alta. Somos plenos en Cristo. Soy pleno en Cristo. Colosenses 3:11 dice que para Dios no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. Pero ¿qué dice? Sino que Cristo es el todo en todos. Amén. Cristo es el todo en todos. Cristo nos hace plenos. Hace un momento Perla, mi esposa, citaba ese pasaje de aquel hombre ciego que estaba en el camino dando gritos, pidiendo ayuda, cuando supo que por ahí iba a pasar Jesús. Voy a leer un poco al respecto. Es Juan capítulo 9 y es cuando Jesús sana a este ciego. Dice la palabra que Jesús salió del templo y vio por el camino a un joven que había nacido ciego. ¿Escucharon? ¿Había qué? Nacido ciego. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él hizo? ¿O por algo malo que hicieron sus padres? Recuerden que los judíos eran muy supersticiosos, ¿no? Y a todo le atribuían una causa. No, pues debió haber sido por algún pecado oculto, ¿verdad? Y Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Aquí hay un paréntesis. Cuando Jesús exime a una persona de la causa de su problema y dice, no es por algo que él hizo, ni es por algo que un familiar hizo. ¿Saben cuál es la causa? El mundo en el que vivimos, el mundo caído, la naturaleza caída. Recuerden que este mundo desde el Edén está bajo maldición y no fue Dios precisamente el generador de maldición, sino el paso que dieron fuera del Edén Adán y Eva. Oye, Alonso, pero fueron expulsados. Prácticamente el Edén se les salió del corazón a Adán y Eva desde el momento que comieron esa fruta que estaba destinada a no comerse por ellos, sino a dejarse ahí. Y en ese momento ellos se alejaron de Dios. Y desde entonces la humanidad nació bajo maldición.
Y cuando Jesús dijo, no es porque él hizo algo, ni es porque sus papás hicieron algo, prácticamente está dejando claro que él nació así por circunstancias de este mundo, circunstancias propias del ambiente, circunstancias propias de este planeta bajo maldición, prácticamente. Pero Jesús le da propósito a todo. Él nunca dice, pues nadie tiene la culpa, pero pues ahí está el problema. Él siempre da una solución. ¿Y cuál fue la solución que Jesús prometió o dejó ver? Él dijo, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo va a sanar. Amén. O sea, Jesús dijo, esta será la oportunidad para que ustedes sean testigos de que el poder de Dios es superior a la maldición de este mundo. El poder de Dios es superior a las circunstancias de este mundo. Probablemente te identifiques en algún aspecto con este joven. A lo mejor hay una situación que estás sufriendo, que estás pasando por ella y te preguntes, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hicieron mis padres? ¿Existen las consecuencias generacionales? Sí, sí existen. Y fuera de Cristo, créeme que van a potencializar más y más. Pero cuando estás en Cristo, puedes creer que hay poder de Dios, hay unción de Dios para pudrir todo yugo, para romper todo yugo, para destruir toda cadena y no vivas en función del pecado de tus padres o antepasados. Amén. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toda maldición ha sido rota en el nombre de Jesús. Sin embargo, como humanos podemos pasar por cosas incómodas. Esto que está pasando, por ejemplo, en la ciudad, es incómodo. Nos hace sentir incómodo salir. Andar ya noche es inseguridad, ¿verdad? Pero no podemos decir que Dios nos mandó esto para algo. No, está pasando por la misma naturaleza de este mundo caído. Sin embargo, siempre la respuesta de Dios es, yo te puse a ti en este tiempo y aquí para que tú seas un conducto de mi gloria, de mi bondad, para que la gente pueda ver la gracia y la paz de Dios a través de tu vida. Amén. Y Dios dijo, este hombre me va a ser útil. Porque aunque no está así por sus padres o por su pecado, para mí es la oportunidad de que la gracia pose sobre él. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Vean lo que Jesús hizo. Dice que mientras decía estas cosas, Jesús les dijo a ellos, yo estaré siempre con ustedes, hagamos el trabajo que mi Padre nos mandó a hacer, pero vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Escuchen lo que Jesús hizo. Enseguida, Jesús escupió en el suelo. ¿Escucharon eso? Escupió en el suelo. ¿Y qué más hizo? Dice que hizo lodo con su saliva e inmediatamente puso ese lodo en los ojos del joven. Y entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Si yo hiciera eso a ese pobre hombre ciego, yo creo que le infectaría los ojos. La saliva de cualquier humano le infectaría los ojos. Sus ojos no estaban infectados, sus ojos estaban imposibilitados, ¿de acuerdo? O sea, le agregaría un segundo problema peor, ¿no? Pobre hombre. Pero ¿qué creen que pasó? La saliva de Jesús anuló su ceguera. ¿Por qué? ¿En qué consiste este misterio? Es uno de esos misterios o una de esas acciones de Jesús bien random, ¿no? Que decimos, ¿qué al caso que Jesús le ponga lodo en los ojos al pobre hombre? ¿Por qué mejor no le toca los ojos o le hace así o le soba los ojos? Por qué lodo? ¿Saben por qué? Porque esa tierra estaba maldita. Ese polvo estaba corrompido, maldito desde el Edén. Y lo más santo que le pudo caer a esa tierra fue la saliva de Jesús. Saliva celestial. Saliva no de este mundo. Algo salió del cuerpo de Jesús. Poder salió del cuerpo de Jesús en algo, en saliva, en ese fluido. Y cuando él hizo lodo, lo único que estaba indicando Jesús aquí es que él estaba revirtiendo la maldición que había caído sobre la tierra, que era la causa de esa ceguera en este hombre. Entonces Jesús mismo hizo una medicina de sí mismo y puso ese lodo en los ojos del ciego y pudo ver. No, yo creo que estaba peor. Sentía las piedritas dentro de los ojos, ¿no? No pudo ver, porque Jesús solo hizo su parte. Ahora faltaba que él hiciera la suya. Eso se llama fe. Sin fe
es imposible agradar al propósito de Dios. Siempre Dios va a hacer lo imposible. Pero para poder ver la solución de lo imposible, sigue tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Acción en fe. ¿Qué le pidió Jesús al hombre? Ve al estanque de Siloé. Señor, quiero ir, pero no veo, ahora veo menos. Ahora no solamente no veo, me duelen los ojos. Buena señal que te duelen. Así que ve al estanque de Siloé como puedas. Si llegaste a este templo, de seguro vas a encontrar la manera de llegar a Siloé. Mañas te sobran, así que búscale. Y llegó al estanque de Siloé y se lavó los ojos con esa agua. ¿Y saben qué pasó? Sus ojos fueron abiertos y pudo ver por primera vez en su vida. Amén. ¿Saben qué significa esto? Significa que Dios abrió sus ojos a una mentalidad de plenitud, a dejar de verse a sí mismo como víctima, a dejar de verse a sí mismo como menesteroso, a comenzar a verse a sí mismo como un ser funcional, un ser que pudiera tener una visión del futuro, un ser que pudiera reconocer a los suyos, ahora que pudiera entender dónde vivía, ahora podía ser un hombre productivo. Dios sanó los ojos de este hombre. Y por aquí hay otra señal. En el pueblo de Israel hay muchas supersticiones, como comentaba, y Jesús le habló al pueblo de su procedencia por medio de señales, porque Israel pedía señales. Y una de las supersticiones del pueblo judío es que el hijo primogénito de cualquier familia tiene ciertos atributos especiales de Dios. Entonces, para el pueblo de Israel, cualquier primogénito puede hacer algo sobrenatural. Es como la costumbre que hay aquí en la cultura latina de, eres cuate y con razón me cayó mala comida. Te me quedaste viendo y me cayó mala comida, ¿no? ¿Han escuchado esas ideas, no? Son ideas populares. Pues así el pueblo de Israel. Es que es un primogénito. Cuando Jesús escupe en la tierra y sana a este hombre, esa fue una señal de primogenitura, de que Él es el primogénito entre nosotros. El único hijo de Dios ahora es el primogénito porque fuimos incluidos en la familia de Dios. Amén. Así que Jesús sanó a ese hombre con su saliva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos a Cristo, aún lo más básico de Él puede ser la solución total a nuestra situación. Amén. Jesús aborrece lo que divide el cuerpo. ¿Y qué divide el cuerpo? No es lo de afuera, el chisme, la crítica, los juicios. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, miembros unos de otros. Dios aborrece lo que divida al cuerpo. Y siempre pensamos, la crítica nos divide. Sí, sí nos divide, pero no es eso a lo que se refiere la palabra, a lo que te divide a ti por dentro. Y hay una segunda escena o pasaje que es Mateo 21, 12 y 13, súper breve. Mateo 12 y 13, perdón, Mateo 21, versículo 12 y 13. Después de que Jesús secó la higuera, perdón, antes de que Jesús secara la higuera, dice la palabra que Jesús entró al templo. Y dice así: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por ahí tengo una imagen para que se den una idea de lo que pasó ese día. O sea que Jesús entró al templo bien tranquilo y de repente se enfureció porque vio que el templo estaba lleno de mesas con vendimias. Y ahorita van a ir a cerrar la cafetería, ¿verdad? No, no se crean. Pero estaba lleno el templo de mesas con vendimias. Estaban vendiendo para las ofrendas, estaban vendiendo palomas para los sacrificios. Y era como si la función del templo se perdió y ahora la preponderancia o lo principal era la venta, el comercio. ¿Y qué hizo Jesús? Sin misericordia comenzó a voltear las mesas de los vendedores y se las volcaba. Y yo creo que es una de las muy pocas escenas, o quizás la única, en que vemos a Jesús que se enojó. Hay una escena en la que Jesús lloró y es cuando resucitó a Lázaro. Pero en esta escena Jesús manifestó otro sentimiento o emoción y fue el enojo. Se airó, mas no pecó. Oye, pero les volcó las mesas, hizo lo correcto. ¿Por qué ese celo de Jesús?
¿Por qué ese coraje de Jesús? ¿Por qué no fue mejor a decir a cada uno, oye, puedes sacar tu mesa allá afuera a la calle, aquí adentro no? ¿Por qué no negoció? ¿Por qué no dialogó? ¿Saben por qué? Porque, sí, porque Jesús lo único que veía en el templo era un retrato vivo de ti. Tú eres el templo. Tú en él eres el templo. Todo lo que Jesús hizo en esos 3 años tenían todo que ver contigo, todo que ver con tu salvación, todo que ver con rescatarte, todo que ver con poner las bases para que hoy tú seas un creyente firme, funcional, hijo amado, heredero. Todo lo que estás viviendo hoy no es casualidad. Toda la plenitud que Dios te permita vivir hoy no es nada más porque nos tocó vivir así y ya. Jesús tuvo que pagar un precio. Esos 3 años de ministerio, esos 30 años extra de vida humana, todo fue un pago. Y cuando él entró a ese templo, lo único que él vio fue una imagen futura del templo viviente que tú serías y de cómo siempre habría ladrones tratando de intrometerse en tu interior y robar tu propósito, robar tu potencial, robar el para qué Dios te creó. Tu vida siempre está siendo amenazada para que no vivas el propósito para el cual fuiste creado. Y Dios odia los ladrones del templo. Jesús odia a los ladrones de tu templo. Eso que está ahí queriéndote robar día y noche, el potencial de Dios. Eso que te da una mentalidad apocada, una mentalidad no abundante, no plena. ¿Cuáles son esos ladrones que Dios odia y que te limitan para que no vivas lo máximo de Dios? Repito, no son las cosas externas, chisme, juicio, nada de eso. Es malo todo eso, pero preocupémonos más por lo que roba adentro. ¿Qué nos roba adentro? El conformismo, el creer que ya no hay más, porque conformismo es la antítesis de fe. Y hay cientos de expresiones culturales que hasta espiritualizamos, pero están llenas de conformismo, están llenas de incredulidad, llenas de duda esas frases. No confundamos conformismo con contentamiento. Pablo habló de contentamiento. Pablo dijo que es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Así que estemos felices con tener sustento y abrigo, dijo Pablo. Eso es contentamiento, pero es una posición espiritual. El conformismo es totalmente incredulidad. El conformismo es ponerle límites a Dios con expresiones de las cuales nos convencemos. Señor, aunque sea, Señor, por lo menos, Señor, si tú quisieras. Conoce la palabra, conoce lo que está escrito, porque lo que está escrito anuncia el carácter de Dios. Lo que está escrito te dice claramente cómo Dios piensa. ¿Alguien quiere conocer cómo Dios piensa? Abra la Biblia, estudia la palabra y se va a convencer de que la mentalidad de Dios no es pobre ni escasa. Su mentalidad es abundante, su mentalidad es de plenitud. Amén. Él no piensa, yo soy pleno, pero tú vive apenas como puedas. No, un padre no desea eso para sus hijos. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Amén. Así que ese es un gran ladrón, el conformismo, que se anida, se acomoda, pone su mesa de compraventa y está robando el propósito para el cual Dios te creó. Otro gran ladrón es la obstinación. ¿Y qué tiene de mala la obstinación? Nada, excepto que dice 1 Samuel 15:23 que ser rebelde es lo mismo que practicar brujería y ser obstinado es lo mismo que ser un idólatra. Nada más. Ser obstinado es ser un idólatra. Si tú te aferras a tener la razón, estás siendo un idólatra de ti mismo. De hecho, la fuente de toda obstinación es el orgullo. Y Dios repele el orgullo. Dios rechaza el orgullo, pero ama al humilde. Ama a aquel que entiende cuál es su posición en Cristo. La obstinación es una terquedad potenciada, centrada en el ego. Es porque yo tengo la razón, porque yo hago las cosas como yo quiero. Y dice la Biblia que es igual a idolatría. Y eso nos roba la mentalidad de plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nada peor, amados hermanos, que el ladrón del individualismo. La plenitud de Dios está en el cuerpo.
Y ser individualista es no pensar en función del cuerpo, es pensar en yo tengo la razón, yo veo por mi interés. ¿Sabes que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad? Y esto que tenemos aquí es una comunidad. ¿Quién la creó? El Espíritu Santo. No, es que los pastores son muy buenos para integrar. Honestamente no. Es más, a veces no podemos ni ver las llamadas o los mensajes porque nos saturamos de tanto mensaje. Entonces, si fuera por nosotros, no habría nada. Pero es Dios el que edifica su cuerpo. Es Dios el que edifica esta comunidad de creyentes. Es Dios el que hace que haya conexiones con otros. Amén. Ahora, hace unos días recibí un buen regalo, un libro que tenía mucho interés de leer. No es exactamente un libro teológico ni doctrinal, pero es un buen libro. Y el libro se llama El secreto de los árboles. Me lo regaló Emilio. Y la verdad que lo empecé a leer y me quedé en shock porque hay tanto que aprender de lo que Dios ha creado. Y el que escribió el libro es un guardián forestal, un biólogo. Y este hombre habla de los árboles de una forma tan interesante porque dice, el secreto y la vida de los árboles no está afuera. El secreto y la vida de los árboles está adentro, abajo de la tierra. La verdadera vida de los árboles y lo que les hace fuertes son las conexiones que hay debajo de la tierra. Lo que ves arriba es la consecuencia. Arriba en el bosque puedes ver pinos frondosos, altos, fuertes, pero no serían nada sin lo que hay abajo de la tierra. Las raíces profundas, las conexiones que hay entre las raíces de árboles y árboles. Y eso, amados hermanos, es la iglesia. Esta es la iglesia, un bosque de árboles victoriosos, un bosque de robles victoriosos, frondosos. Amén. ¿Alguien se acuerda de Bob Ross? Los que son setenteros se van a acordar, los que son más o menos de mi camada se van a acordar, ¿verdad? Bob Ross, un pintor que era muy poético y así con el pelo medio afro, ¿no? Y se ponía a pintar y ¿qué decía? Vamos a pintar un amiguito aquí. Y pintaba un pino, ¿no? Y decía, le pondré un amigo a un lado, porque es bueno tener un amigo siempre. ¿Se acuerdan de eso? Estaba acordándome de Bob Ross. Y cuánta razón, que decía, ningún árbol debe vivir solo. A veces no nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a ser parte y queremos seguir la vida como si se tratara de nosotros. Créeme que esa es la receta perfecta para el fracaso. Aislarte y no echar raíces en la comunidad o el cuerpo de Cristo. Por eso dice Romanos 12:5 que aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Dilo conmigo, somos muchos, pero formamos un solo cuerpo en Cristo. Estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Por eso reímos con los que ríen, lloramos con los que lloran, porque tu problema es mi problema y mi problema es tu problema. No podemos pensar de manera individual, porque es justo la receta perfecta para que el enemigo te ataque y seas vulnerable. Así que termino con esto. Usa tu autoridad. Así como Jesús usó la autoridad para limpiar el templo, usa tu autoridad para limpiar el templo. Si tú detectas estas cosas, conformismo, obstinación, individualismo, que te están robando ser parte del cuerpo de Cristo, échalo fuera de tu vida. Amén. Echa fuera de tu vida cualquier ladrón. Puedes volcar las mesas de cualquier ladrón que está tratando de robarte el enfoque y el propósito de Dios para tu vida. Romanos 8:32 dice que Él, Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y pues cómo no nos dará también con Él todas las cosas. Usa toda tu provisión, usa toda tu recursividad, usa toda tu autoridad, pero limpia el templo, limpia el cuerpo, limpia el templo de Dios que eres tú. Amén. Estaba ayer en la escuela de sanidad hablando este ejemplo de un abuelo que todas las tardes recibía a los nietos y los sentaba en el sofá de la sala para ver la televisión. Y un día se le ocurrió al abuelo limpiar, ponerse a limpiar y movió el sofá y descubrió que abajo del sofá había un nido de serpiente y ahí había una serpiente de cascabel dormida. Y cuando el abuelo vio eso, tomó a los niños, los metió a un cuarto, cerró el cuarto. ¿Y qué creen que hizo? Inciso A, oró en el nombre de Jesús para que esa serpiente se fuera. O inciso B,
le pidió a esa serpiente que se fuera y le dio órdenes. O inciso C, tomó una pala y la mató. Obvio, pues es justo la actitud de limpiar el templo. Es justo la actitud que tuvo Jesús de echar fuera toda contaminación. Es justo la actitud que tomamos de echar fuera de nuestras vidas lo que nos separa o lo que no nos permite conectar. Es justo lo que hemos sido llamados a hacer, preservar el vínculo de la unidad, el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos y vamos a dar gracias a Dios porque sé que son palabras espirituales y muchas de estas palabras comenzarán a cobrar sentido esta semana en tu mente, en tu corazón, porque son espirituales. Hay cosas que no comprendemos en el momento, porque nuestra mente tiene un límite, pero nuestro espíritu no. Así que di conmigo, gracias Padre, porque tu palabra tiene el poder de hablar a mi vida profundamente. Hoy hago mía tu palabra. Hoy hago mía tu verdad. Te doy gracias, Señor, por mostrarme que tienes planes de bien, planes de plenitud, planes buenos, agradables, perfectos para mí y para mi familia. Justo en este momento, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprobar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tal vez tú viniste aquí por un poco de paz. Dios no te quiere dar un poco de paz. Él quiere que salgas de aquí con el príncipe de paz viviendo en tu interior. No necesitas un poco de paz en la vida, necesitas al Creador y de quien fluye toda paz, toda seguridad. Así que quiero hacer esta invitación. Si esta es la primera vez que has escuchado que Dios tiene toda la intención de darte una vida nueva, abre tu corazón y haz esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesucristo, en esta tarde te recibo en mi corazón. Te invito a que vivas en mi interior. Hoy me arrepiento de toda mi vida pasada y te entrego toda carga. Te entrego mi pasado. Hoy recibo por fe el regalo de salvación y vida eterna. Hoy recibo la gracia de Dios. Hoy recibo la vida eterna y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por llamarme, por bendecirme, por equiparme con toda herramienta para caminar victorioso en la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie por un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. 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 Aleluya. Aleluya.